Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, bienvenido a un episodio más de Diosidencias. Hoy tengo a una invitada desde Nuevo León, México. Ella es Katy, es contadora, mamá de 2 pequeñines y creadora de contenido cristiano. Hola Katy, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola, ¿cómo estás? Pues un gusto estar aquí. La verdad me siento muy privilegiada de tener la oportunidad de compartir pues algo de lo que Dios ha hecho en mi vida, que pues como el nombre lo dice, fue una diosidencia. Entonces, pues nada, aquí estamos y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, por hacer un espacio. Yo sé que siendo mamá y de repente algunas otras actividades consumen mucho tiempo, así que estoy agradecido por el espacio que nos estás dando. Y bueno, Katy, el tiempo es todo tuyo. Cuéntanos esa historia. Yo pasé procesos difíciles en mi vida desde la niñez. Entonces, para mí, el contar esto, pues yo siempre lo vi antes de conocer a Dios como una coincidencia, pero ahora que conozco, ahora que sé todo lo que he vivido, pues por eso le he llamado yo también una diosidencia. Yo no tuve pues una infancia así que tú digas muy feliz. Esta es una historia muy larga que no voy a contar ahorita así en detalles, pero llega un punto de mi vida en la juventud, pues desde los 19 años yo creo que empieza más esta lucha, estos procesos difíciles en mi vida en donde yo como que dejé de verle un sentido a la vida. Empecé a caer más y más en esos sentimientos de depresión, de tristeza. Y pues así fue aumentando. Yo estudiaba la carrera de contador y estaba trabajando. Entonces mi vida era pues estudiar y trabajar todo el día. Entonces como que esta rutina del vivir así, de ver como que también a los demás, o sea, vas viendo a la gente prosperar, vas viendo pues no sé si gracias a Dios o por desgracia, ves que como a unos les va bien y cada vez les va mejor y tu vida o en este caso mi vida iba pues yo la veía cada vez más de derrota en derrota. Digo, aunque estaba estudiando, aunque trabajaba, era sacrificial porque yo tuve que pagarme la carrera, pues era también el trabajo que tenía que pues no ganaba mucho porque pues iba empezando. Entonces, pues también la situación en mi casa, pues mi familia dividida. Entonces, pues sí fueron como que yo creo que factores que me fueron metiendo más y más en esos sentimientos de que yo llegó a un punto que ya no le veía sentido a la vida, que yo pues no quería vivir. Yo a veces les preguntaba como que a los compañeros o a los amigos que yo llegué a tener, les decía, si alguien sentía esto, yo les decía, ¿tú alguna vez sientes que ya no quieres vivir? Y me acuerdo que me decían, no, o sea, yo nunca he pensado eso. Yo pensaba que era normal, o sea, yo pensaba que todas las personas se sentían así en algún momento de su vida. Entonces esto pues fue aumentando. Tuve muy pocas amistades, la verdad no tuve muchas amistades, entonces más mi mundo era pues centrarme en mí, en el trabajo, en la escuela, en lo que hacía. En mi casa también, o sea, llegaba un punto que pues no hablaba con nadie, yo no hablaba con mi mamá, pues no hablaba con mi hermana, era llegar a mi casa, llegar a dormirme. Para mí era mejor que diera la noche, estar dormida para pues no pensar, para no sentir, para no nada. Llega un punto en que yo me acuerdo que yo despertaba, abría mis ojos y lo primero que decía era, ay Dios, ¿por qué me desperté? O sea, ya era así todos los días así. Era un día de vivir en tristeza todo el día porque yo no le aportaba nada a este mundo. Hasta llegué a pensar también, o sea, mi vida, pues quizá fue un accidente y yo no tenía que estar aquí. Pasa el tiempo, me acuerdo que, bueno, ya voy a este punto de cómo yo pues llegué a la iglesia, bueno, esta iglesia cristiana que fue donde yo conocí a Dios.
pero fue algo bien extraño. Yo estaba trabajando, pues yo trabajaba de auxiliar contable en un despacho. Mi hermana menor empieza a estudiar la carrera, bueno, quería estudiar la carrera de contador. Entonces ella estaba en la prepa, tenía que hacer un trabajo final y este trabajo final era, pues tenía que ser un trabajo sobre lo que ella quería estudiar, vaya. Pues como ella iba a estudiar contador, ella tenía que entrevistar a un contador titulado. En este caso, pues yo estaba trabajando. Entonces mi jefa, pues yo hablo con mi jefa y pues le dije, ¿verdad? ¿Sabe qué? Pues mi hermana necesita esta entrevista y todo así. Les digo, para esto, pues yo estaba en ese proceso, ¿verdad? A veces, pues la familia, los amigos te pueden ver sonreír, te pueden ver hablar, te pueden ver feliz aparentemente, pero pues por dentro nadie sabe lo que tú estás pasando. Entonces, pues yo en este proceso me esforzaba por ayudar a mi hermana, ¿verdad? Pues en este paso que ella iba a dar, pues ya estaba arreglado con la contadora, que era mi jefa, pues ya habíamos arreglado el día que iba a estar la entrevista y todo. Pues una semana antes de que iba a hacer esa entrevista, resulta que pues yo entre todo esto que yo traía en mi mente, un sábado me acuerdo, pues mi jefa quiso gritarme, mi jefa quiso pues regañarme y así, y yo no me dejé, entonces me peleé con ella. Pero para mi defensa, ella era una jefa muy mala. Fue muy mal, espero que no esté escuchando esto. Pero pues en ese momento, pues yo ya, mi vida ya estaba así en un punto de que yo ya no sabía ni qué quería, de que yo ya vivía enojada al límite. Entonces yo me peleo con ella. Me acuerdo que llego a la casa y le digo a mi hermana, pues ni modo, ya no va a haber entrevista porque me acabo de pelear con mi jefa. Y mi hermana, me acuerdo que era de que no, ¿por qué? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Pues yo, la entrevista ya la otra semana y yo tengo que entregar, o sea, ya tenía que entregar el trabajo. La entrevista era en ese día de la semana, un miércoles, ponle, y ella tenía que entregar la tarea el lunes, martes. O sea, sí, ya estaba de que ya. No, pues me acuerdo que en esos días pasaron días, estábamos platicando de que no, pues cómo le hacemos. No, pues es que no sé a quién más decirle, pues ella tampoco, no conocíamos a nadie realmente. Y yo me acuerdo que ya al último que dijimos, bueno, de que no, pues entrevístame a mí. O sea, como quiera, pues yo ahí sé poquillo, tú le puedes poner que soy contadora. O sea, sí, todavía no terminaba la carrera. Entonces, pues ya así quedó nuestro plan. Me acuerdo que un día estábamos platicando así en la noche. Yo llegaba de la escuela como a las 9, 10 de la noche, pero ese día había llegado más temprano. Sí, yo creo que eran como a las 8 y algo. O sea, todavía no era ya la hora de dormir. Y estábamos discutiendo sobre eso porque ella me decía, ay, Katy, es que ¿por qué te peleaste? Si era mi tarea. Y ahí estábamos. Y yo, no, pues es que no me iba a dejar. Ya estábamos platicando del asunto. En eso llega una amiga a mi casa. O sea, me llegó de sorpresa. Ella quiso ir a visitarme. Esta amiga, pues es cristiana. Yo la conocía desde la secundaria, pero la verdad, pues nunca era como que una invitación, ¿verdad? Vamos, o sea, desde la secundaria que yo la conocí, pues nunca fue como que vamos a la iglesia. O sea, porque pues a lo mejor no, a lo mejor a veces no encuentras como que ese momento, y pues de adolescentes, pues traemos mil cosas en la cabeza, ¿verdad? Yo creo que yo también así de adolescente, pues nunca, pues a lo mejor nunca pensé en de que pues necesitas a Dios, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que ella llega en ese momento a la casa, ¿no? Pues ¿cómo está? La paso, estaba platicando yo con ella y mi hermana también le tenía confianza, entonces mi hermana empieza a decirme delante de ella, no, ay no, Katy, ¿cómo le vamos a hacer? Estoy hablando con mi amiga, la que era de su equipo. Pues me dice que la maestra luego va a pedir un comprobante del que estás titulada, de que el contador y así. Mi amiga empieza a escuchar esto y luego dice, ¿qué pasó? Y ya le empezamos a contar la historia, ¿verdad? No, pues tiene que entrevistar a un contador, y no sé qué. Y dice mi amiga, mi pastor es contador, déjame le hablo. Entonces ella le marca a su pastor, sabe que le cuenta la historia también trágica. Y el pastor le dice, sí, vénganse mañana, yo les ayudo, yo doy la entrevista, ta. Entonces, pues ya se llega el día de mañana y vamos a ir en la noche, ya cuando ella llegaba.
Y me acuerdo que también ese día en la noche yo estaba con mi hermana de que no, ve tú, es tu tarea, ando bien cansada. O sea, te digo que yo en este punto yo ya no quería saber nada. O sea, yo quería llegar a mi casa a dormir, cerrar los ojos y ya. Yo le decía a mi hermana, ve tú, es tu tarea, yo no tengo nada que hacer. Tú conoces a Karen, así se llama mi amiga. Y ya dije nombres. Entonces, no, me decía ya, no, pero no, me da vergüenza, ve conmigo. Pues total, ya me convenció de ir con ella. Llega mi amiga por nosotros y pues nos vamos, ¿verdad? Nos subimos al carro. Nos llevó mi amiga con su esposo a la casa del pastor. Recuerdo que yo sabía dónde estaba la iglesia porque te digo, ella fue mi amiga pues desde la secundaria y yo creía que íbamos a la iglesia. No sé por qué yo me imaginaba que el pastor iba a salir con una lamparita así como que los tiempos antiguos que iba a salir de la iglesia. Entonces ya íbamos más y más lejos y yo, ¿a dónde vamos? Y me dice, amiga, vamos a la casa del pastor. Y yo, bueno, ya. Llegamos a su casa, llegamos, pues muy amable, ahí conocimos al pastor, a su esposa, pero pues nosotros entramos directo a lo que íbamos, nos sentamos con él y pues mi hermana saca la ristra de preguntas de su tarea. Pero me acuerdo que también en ese punto, bueno, esto es algo también importante porque te digo, pues en Dios, pues yo pienso, ¿verdad? No son coincidencias. Y en este punto de mi vida también que yo traía todas estas cosas en la cabeza de que pues no sabía ni qué rumbo estaba tomando mi vida, si tenía sentido lo que yo estaba haciendo, si estaba haciendo lo correcto. No tuve yo como que una base, o sea, pues mi mamá siempre tuvo que trabajar, entonces pues ella no es como que estudió y así. Pues mi papá pues tampoco no estudió, pero pues mi papá tampoco no vivía con nosotros, entonces no había como que esto de que yo pudiera a lo mejor acercarme a alguien, tener una amiga o alguien con experiencia que pudiera aconsejarme sobre qué sigue al estar estudiando una profesión, ¿no? Entonces yo me acuerdo que también en mi mente había muchas dudas y esa entrevista mi hermana tenía todas las preguntas y al final yo terminé haciendo más preguntas que eran dudas sobre mi vida también. O sea, me acuerdo que yo era la que yo estaba hable y hable preguntándole al pastor porque pues yo lo veía como un contador con mucha experiencia porque nos contó muchas cosas y para mí fue un wow, o sea, como que escuchar todas estas experiencias de contador que era algo que yo quería hacer, ¿verdad? Entonces también hasta eso para mí ese día fue una bendición en escuchar que sí estaba haciendo lo correcto, porque me acuerdo que le pregunté, ¿y si está bien que yo esté trabajando aquí? O sea, yo le pregunté todo y él me dijo, sí, o sea, sí, pues lo mejor sí es empezar así en un despacho para que te enseñen y todo. Entonces ese día también para mí fue una tranquilidad de que, pues sí, voy por buen camino, ¿verdad? Hay que tener paciencia para llegar al éxito, ¿verdad? Entonces ya total, termina la entrevista. Para esto, pues mi hermana le había dicho a su amiga del equipo que tenía que ir también a la casa del pastor, ¿verdad? Las dos tenían que entrevistarlo porque al final de la entrevista tenían que tomarse una foto con el contador que habían entrevistado. Entonces, mientras estábamos en la entrevista, pues mi hermana estaba pendiente de que no llegaba su amiga. Total, termina la entrevista y dice mi hermana, necesitamos la foto. Dice, pero mi amiga me acaba de hablar. No me acuerdo qué había pasado, que la muchacha pues no la habían podido llevar sus papás, o sea, no pudo ir. Entonces decía mi hermana, pues no tiene caso que yo me la tome la foto porque la maestra sí no va a valer, tenemos que estar las dos en la foto. Entonces dice el pastor, bueno, pues si quieren vayan el domingo a la iglesia, porque pues él sabía que nosotras vivíamos cerca de la iglesia. Vayan el domingo a la iglesia y ahí pues nos tomamos la foto. Me acuerdo que hasta hizo un comentario así de broma que decía, sirve que yo pues también ando guapo, ¿verdad? Decía más presentable para la foto. No, pues sí teníamos que hacerle así porque mi hermana necesitaba a la amiga. Total. Pues que esa entrevista fue un jueves, viernes, no recuerdo el día, y el domingo pues íbamos a ir a la iglesia por la foto porque te digo que mi hermana ya necesitaba la tarea. No me acuerdo si era para el lunes o para el martes, pero ya era de que ya. Entonces pues ya otra vez se llega el domingo y estábamos igual. Empezamos otra vez de que yo diciéndole de que no, yo no quiero ir a la iglesia, es tu tarea, yo para qué voy a ir, pues yo no es mío, es tuyo y tu tarea, yo ya te ayudé, o sea, ya por Karen y que no sé qué y así. Y me acuerdo que mi hermano otra vez de que no, es que acompáñame, es que nos da vergüenza, es que tú conoces ahí a Karen como quieras, nosotros no conocemos a nadie.
Pues total, me acuerdo que mi mamá me regañó de que tienes que ir con tu hermana, ayúdala. Entonces, pues tuve que ir a la iglesia. Pero entonces voy a hacer aquí un paréntesis para decirte pues todo lo que había detrás de lo que yo ya estaba viviendo, de lo que yo ya estaba sintiendo. Te digo que yo ya llegó a un punto que yo me despertaba pues diciéndole a Dios, ¿por qué abro los ojos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Llegó un punto en que yo en mis noches llorando allí en mi casa, en mi cama, porque yo le gritaba a Dios realmente, yo no quiero vivir. A lo mejor nunca llegué al punto de querer intentar algo, pero sí lo estaba pensando. O sea, ya era algo que iba avanzando, que pues yo creo que pues por misericordia de Dios, pues no pasó. Pero sí me acuerdo también que en esos tiempos que yo te digo, ya traía muchas cosas en la cabeza, en esas noches de desesperación en que yo lloraba y yo le decía, yo ya no quiero vivir. Me acuerdo que yo le gritaba a Dios así. O sea, yo gritaba en mi desesperación diciéndole, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Por qué he sufrido tanto? Si hay un Dios, o sea, yo me acuerdo que yo ya le reclamaba a Dios preguntándole, ¿por qué? O sea, ¿por qué me han pasado tantas cosas? ¿Por qué me tocó esta vida? O sea, yo le gritaba así retándolo, o sea, ¿realmente existes? O sea, para mí existes porque no te he visto. Entonces ya, yo me acuerdo que sí fueron días en que yo, pues yo pasaba esto, yo gritaba esto. Y en esos momentos es cuando pasa todo este conflicto de la pelea, de la entrevista, de que no, que sí, que no. Entonces, me acuerdo que ese sábado antes de ir a la iglesia, yo había pensado, porque también yo nunca me había sentido como que te digo que no tuve muchos amigos. Entonces yo decía, hay un problema en mí también, para que yo no tenga amigos, para que yo no encaje en ningún grupo, para que yo no encaje con ninguna amistad, o sea, que no pueda yo, o sea, había en mi salón de la facultad, no te miento, yo creo que éramos como 70 alumnos en el salón y yo no podía hacer amigos. O sea, sí les hablaba, sí hablaba con otros, pero cuando llegaba el momento en que yo conviviera o algo, o sea, yo sentía que no encajaba. O sea, a lo mejor nada más me juntaban pues porque pues era ahí la que estaba sola, ¿verdad? O los equipos o así. Entonces yo me acuerdo que ese sábado antes de que fuéramos a la iglesia, yo quise salir. Fui con unos amigos precisamente de la facu que me habían invitado. Te digo que a mí como que esto, bueno, a mí no me llamaba la atención mucho esto de que pues los bailes, de que el tomar, de que estas cosas. Pero me acuerdo que cuando ese sábado que yo los veía a todos bailar, yo me acuerdo que, o sea, ni siquiera me estaba divirtiendo. O sea, yo estaba así viéndolos nada más, pero sí pensé, dije, quizá tengo que cambiar mi forma de vivir. O sea, quizá tengo que hacer lo que ellos hacen para que pues yo pueda ser feliz. A lo mejor esto es lo que me falta. O sea, y no te miento, se me vinieron muchas cosas a la mente que pues pensé a lo mejor pues en consumir drogas, pensé en tomar, o sea, pensé en destruir mi vida porque yo dije, o sea, si no me muero, pues voy a hacer todas estas cosas para destruirme, ¿no? Te digo, pues eso fue un sábado, te digo, el domingo que despertamos, que mi hermana me decía, pues vamos a la iglesia y así para la foto y todo, no tanto porque mi hermana quería ir a la iglesia, ¿verdad? Era por la foto. Yo le decía, no, porque te digo, yo desperté así, o sea, yo desperté con el mismo coraje de siempre, entonces pues ya, ¿por qué voy a ir a hacer a la iglesia? No tiene sentido. Ya total, mi mamá me regaña, pues fui obligada y pues nos fuimos a la iglesia. Pues cuando entró a la iglesia, me acuerdo que pues estaban los cantos, estaba la música y yo sentía algo inexplicable, o sea, unas ganas de llorar que pues no sabía ni por qué, pero para esto empieza la predicación, empieza a predicar el pastor y me acuerdo que él decía un versículo que ahorita les comparto. Pero él decía también en su predicación, yo me acuerdo mucho que él decía, tú no eres un accidente, tú no eres un accidente, tú tienes un propósito en esta vida y Dios te ha creado con un propósito, tu vida no es casualidad. Entonces cuando yo escuchaba esa predicación, o sea, yo hasta pensé de que, ay,
mi amiga le ha de haber platicado mi vida. O sea, te lo prometo que fue así un pensamiento y empiezan a orar por mí. Mi amiga oró por mí y yo fue un mar de llanto que realmente no era algo como que deseado. O sea, es la presencia de Dios, que es algo inexplicable, que no te puedo explicar con palabras, pero es algo sobrenatural. O sea, es algo más allá de este mundo, que cuando ella está orando por mí, pues yo lloré, lloré, lloré. Recuerdo que solo lloré, solo lloré. Ese día hice una oración para aceptar a Jesús en mi corazón. Se termina el servicio y yo no sabía qué había pasado. O sea, se terminó el servicio y yo sentía que me habían quitado el montón de piedras que yo traía cargando. O sea, era como si yo hubiera vivido agachada y en ese momento sentía como que hasta podía volar. O sea, no sé, algo muy impresionante, algo muy hermoso. Termina esto, termina el servicio. Mi hermana se toma la foto. Total, ahí bromea el pastor, ¿verdad? Se toma la foto, termina, nos agradecemos y todo, y pues nos vamos. Pero yo me acuerdo que ese día yo iba pensando, o sea, nadie me dijo nada, nadie se me acercó. O sea, sí se me acercaron de que muy amablemente todos. Yo me acuerdo que sí fue como que el ver de que qué buenas personas, ¿no? O sea, qué lindo cómo te reciben y cómo te tratan. Pero no fue como que, sigan viniendo, mañana aquí o el otro domingo así. O sea, no fue nada de eso. Nos fuimos, pero yo me acuerdo que yo iba pensando de que yo iba caminando así hacia arriba, saliendo de la iglesia, y se vino a mi mente esto. Yo pensé de que quizá por eso nunca me sentí, porque quizá por eso nunca me sentí aceptada en el mundo. O sea, era porque estaba en un rumbo equivocado. Entonces, para mí ese día fue pues yo quiero conocer más a Dios. O sea, para mí ese día fue yo necesito estar ahí. Y no tanto por la iglesia, por las cuatro paredes, sino por Dios. O sea, por lo que Dios me hizo sentir, por lo que Dios, pues yo sentí que me dijo, porque nadie más sabía lo que yo estaba sintiendo. Nadie más sabía lo que yo le gritaba, como yo lo retaba a que me dijera, ¿realmente hay un Dios? Entonces, para mí esta manera de conocer a Dios, para mí fue pues una diosidencia, porque si yo no me hubiera peleado con mi jefa, pues la entrevista la hubiera hecho mi hermana con mi jefa y ahí se acabó. O si la amiga de mi hermana hubiera ido a la casa del pastor a tomarnos la foto, pues ahí se acabó. O sea, ahí nos toman la foto y ya. Quizá a lo mejor nos hubieran invitado, no lo sé. Nos hubieran invitado porque ahí pues el pastor también se portó, o sea, muy bien, de que pues me pidieron ayuda para una entrevista, ¿verdad? O sea, no fue como que decirnos algo, o sea, sí, no, ¿verdad? Porque pues íbamos para eso. Te digo, no sé si a lo mejor sí nos hubiera invitado, pero no hubiéramos sentido este compromiso de que pues tenemos que ir por la foto. Entonces son cosas que para mí, o sea, Dios preparó el panorama a como tenía que pasar, pues para salvarme a mí. Entonces, para eso yo no puedo estar más que agradecida con Dios, y han pasado muchos más procesos en mi vida. No digo que eso ya fue el fin de todo lo que Dios ha hecho, no, pero para mí esto es algo que marcó mi vida. O sea, marcó mi vida en un antes y un después por todo lo que yo sentía. Yo cuando salgo de la iglesia, cuando salgo de todo eso que sentí, es como si yo siempre hubiera vivido con una venda negra en los ojos, o sea, porque no veía más allá. Y ese día mis ojos, es como si ese día me quitaron esa venda y yo pude ver el sol, porque es como que si yo hubiera estado viviendo en una oscuridad, algo muy triste, pero que pues solo Dios tiene el plan para salvarte, tiene el plan para ayudarte, para consolarte, y que si clamamos a Él de alguna u otra manera, pues Él va a obrar. Entonces, pues esta es mi diosidencia. Espero que haya sido de bendición, que sea de bendición para los que la escuchan, porque para mí pues ha sido algo muy hermoso, algo muy increíble y algo muy sobrenatural. Gracias por compartir esta linda historia. Estoy bastante fascinado por cómo se fueron dando las cosas y sin duda
no es casualidad, no es casualidad esa pelea, no es casualidad los tiempos, y esos pequeños detalles son los que nos hacen entender que Dios está siempre por delante de nosotros. Él siempre ya tiene visto, vas a pasar esto, esto otro, y no es como que estemos predestinados, o sea, de que así tiene que ser porque tenemos libre albedrío, podemos tomar decisiones, pero Él pone como que los momentos para ponernos en esa situación y que nosotros podamos elegir de la mejor manera, ¿no? Entonces, esos detallitos no te puedes explicar. Lo que sea que le haya pasado a tu amiga, yo creo que era también Dios que estaba permitiendo esas partes para que en el punto en el que tú tenías que encontrarte con Él, se diera en tiempo y en forma, ni antes ni después. Es difícil también lo que platicabas, que como joven estabas sintiéndote sola, que no había alguna otra cosa, y me quedaba pensando en esto que mencionabas, que para ti era más fácil dormirte y renegar de despertarte que encontrarle sentido a la vida, porque la vida estaba ahí. Simplemente a veces estamos tan enfrascados en nuestras cosas que no podemos ver que simplemente el hecho de nacer ya es un milagro. O sea, la probabilidad de que una persona se embarace es baja, y luego que ese feto y todo se desarrolle y luego sea un bebé. Muchas situaciones pueden pasar, y luego que nazcas también hay muchas situaciones que se pueden complicar. Y si uno está aquí, entre todas esas probabilidades de que haya sido tú, entre muchos millones de espermatozoides y todo el proceso, es una cosa increíble que nos hace entender que nacemos con un propósito. Y el chiste de la vida, creo yo, es encontrar ese propósito. Muchas veces dicen, es que no voy a impactar vidas, no voy a hacer esto. Pero a veces una sola frase, un solo acompañamiento o algo que hagas lo más mínimo puede estar llevándote a cumplir tu propósito. Gracias, Katy, qué bonita historia. Y no sé si para ir cerrando quieras compartirnos alguna frase, versículo, idea, algo que recordemos con este episodio. Claro que sí, mira, les quiero leer ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 5, este versículo que dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Porque este versículo para mí fue algo también pues que marcó mi vida, y yo sé que tú que estás escuchando, si alguna vez te has sentido como yo me sentí, pues quiero que sepas que Dios te conoce, Dios no es ajeno. O sea, Él dice, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, como tú decías. O sea, no es casualidad que entre millones de espermatozoides tú fuiste el que ganó. Dios tiene un propósito, y a lo mejor piensas que pues lo que te está pasando, si estás pasando por un proceso difícil, nadie lo ve o nunca vas a salir de ahí, pero créeme que Dios te ve, que Dios te escucha, y que si tú sigues orando a Él va a resolver cualquier situación. Muchas gracias por ese mensaje, por esa linda reflexión. Y sí, de acuerdo, si tú te sientes que no, tu vida no cumple un propósito, recuerda que simplemente el hecho de nacer, de estar aquí, Dios ya te había visto, ya te había visualizado en ese propósito. Solamente es cuestión de buscarlo a Él y poder escuchar su voz para poder tomar ese propósito en tus manos y sentirte pleno. Aunque sé que los pensamientos muchas veces son difíciles, confía en que Dios va a llegar en el momento oportuno para poderte hacer ver que ese granito de arena que tú aportas a esta vida, a las personas, también tiene mucho valor. Y para ti que nos escuchas, si quieres compartir tu historia en Diosidencias, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como disidencias.podcast. También si quieres contar tu historia, escríbenos. Con mucho gusto vamos a poder agendar tu diosidencia. Y si no, y conoces a alguien que podría contarla, etiquétalo y compártele ese proyecto. También no olvides compartir este episodio, compartir los episodios que te han gustado con tus amigos, con tu familia, para que más personas puedan conocer que las cosas no pasan por casualidad. Y bueno, para irnos despidiendo, Katy, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio. Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para poderle poner cara a esa voz, a esta historia, y que las demás personas puedan inspirarse también con tu contenido. Muchas gracias, claro que sí. Gracias otra vez por la invitación, y me pueden encontrar en Instagram como Katy Olvera, _ Katy Olvera con doble T, y en TikTok igual. Y pues también nada más compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida, y que espero que sea de bendiciones, tanto este podcast que ustedes escuchan como pues lo que lleguen a ver en mi contenido de redes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Katy, muchas gracias.
Y bueno, no queda más que despedirnos y esperamos tenerte próximamente en Diosidencias. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.